Bienvenidos todas y todos. Agradezco al señor ministro del Tribunal, doctor Sergio Torres, al responsable del instituto, el subsecretario Pablo Perel, a Alejandra Felipe y muy especialmente al coordinador, un amigo en realidad, el doctor Ariel Genovese, quien me confirió el honor de colaborar en el diseño de esta segunda parte del curso introductorio al derecho ambiental bonaerense. Propongo en primer lugar una disrupción propedéutica. Entiendo, es hora de dejar de hablar de derechos y comenzar a hablar de deberes ambientales, o para ser más concretos aún, de cómo hacemos para hacer efectivo el cumplimiento de los mandatos y las obligaciones constitucionales que se ven en pantalla, tanto a nivel individual, personal o comunitario, como así también, fundamentalmente a nivel estatal. Cuando decimos Estado, nos referimos a los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero también a otros órganos o sujetos con anclaje constitucional, que a veces olvidamos. Están los municipios, que son fundamentales, pero también la Constitución contempla la Dirección General de Cultura y Educación, las universidades, y otros sujetos constitucionales que también forman parte de los poderes públicos a los cuales están dirigidos estos mandatos, como por ejemplo el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Fiscal de Estado, el Tesorero, la Contaduría General, e incluso el Tribunal de Cuentas, pues como veremos a continuación, es la dimensión económica, junto a la social, la que debe estar presente e integrada para lograr la planificación del desarrollo sostenible. En el extremo superior izquierdo de la pantalla hay una pregunta disparadora. Esta es otra modalidad pedagógica que adoptaremos en el curso, en los foros, además de la breve instancia de evaluación. Está claro que pretenden generar reflexiones en los cursantes. Desde mi subjetividad la respondería 2 veces por la negativa. Entiendo que la naturaleza no es un sujeto ni tiene derechos, pero sí es acreedora del respeto y el reconocimiento, el reconocimiento como fuente de vida misma de las obligaciones que los seres humanos venimos incumpliendo, ¿no? El término planificación no aparece en el artículo 41 de la Constitución Nacional, al igual que otros deberes que ven en pantalla, lo cual de alguna forma nos demuestra la completitud y la sabiduría de este artículo 28, como también la mora que tenemos en atender estos deberes, y en particular el deber de planificar el aprovechamiento de los recursos, al cual me referiré en estos breves minutos. Ahora sí, insisto en el carácter introductorio y propedéutico de este curso, y esta segunda parte nos refiere a la normativa ambiental de la provincia de Buenos Aires. O sea, pretendemos no aburrir, no defraudar las expectativas de los cursantes, lo cual sabemos que es difícil por el gran número y la heterogeneidad de saberes, de inquietudes de quienes están mirando de ese lado de la pantalla. Pero a tal fin nosotros vamos a efectuar 5 entregas. El instituto las ha agrupado en módulos arbitrariamente ordenados, pero con una lógica que busca limitarse a mostrar un paneo, un relevamiento inicial de la situación de la provincia de Buenos Aires a nivel normativo, con el ánimo y la finalidad de conocer las herramientas y el marco legal, y más que legal, reglamentario, con el que contamos para cumplir estos deberes constitucionales al que hacíamos referencia. Para ejemplificarlo en un caso concreto, no vamos a hablar de cómo funciona un relleno sanitario, no vamos a divagar con la cuestión de la contaminación de los océanos, o el avance del continente o la sopa de plástico. Aclaro que no lo digo minimizando o restando importancia a este problema, pues de hecho a mí me impactó tanto en 2010 que incluso pasé a formar parte de una organización no gubernamental cuyo objeto social se vincula a esta problemática. Lo que quiero significar es la limitada ambición académica de la currícula de esta segunda parte, que se va a circunscribir al marco normativo que tienen los municipios, a cómo es el régimen general en materia de residuos. Las 4 fotos que vemos abajo son de la provincia de Buenos Aires, ¿correcto? O sea, después seguramente el doctor Genovese va a organizar otros cursos o jornadas de economía circular, de educación ambiental, o otras temáticas tan necesarias
para atacar este problema, creo yo, el principal que tenemos en la provincia de Buenos Aires en materia de planificación estratégica y urgencias, como puede ser la gestión integral de los residuos, a través de la valoración, el reciclado, la transformación en energía. Pues es claro que está agotado y caduco, e incluso cuestionado técnica y científicamente, este modelo americano de los 60, que tenemos, lo que adoptó el SEAMSE, ¿no? Lo que quiero significar es que vamos a sobrevolar cuáles son los elementos o el marco para formular estrategias para tener estos problemas y no hablar de los problemas en sí. Porque tampoco vamos a explayarnos sobre lo que sucede a nivel planetario, ni cuestiones filosóficas ligadas a la materia ambiental. Eso también lo vamos a dejar para los especialistas, que los hay y muy buenos, ¿no? En estos 5 puntos del diagnóstico del Papa Francisco, más allá de que la Iglesia Católica ha configurado innegablemente la escala de valores iberoamericana, al menos hasta el siglo XX, entiendo, han de ser compartidos por ateos, agnósticos, y son postulados verdaderamente seculares, ¿sí? Verdades de Pedro Grullo, diría, o perogrulladas, diría Francisco de Quevedo, aquel cómico poeta que recitaba obviedades con tono de profeta. Decía, andaráse con los pies, volaráse con las plumas, serán 6 2 veces 3, por muy mal que hagas las sumas. Eso más o menos viene a ser esta primera exposición del módulo, por lo menos en lo que hace mi parte, ¿no? No así el resto de los amigos que me precederán, y como sabemos, es un ámbito académico propio de los abogados, el del Instituto de Estudios Judiciales, prestigioso ámbito, pero vamos a aclarar por ello que las leyes que se van a mencionar en estos 5 módulos no van a ser analizadas en términos críticos o de alcance. Es decir, no vamos a adoptar el método jurídico, el método enciclopédico tradicional, sino que las exposiciones versarán más bien en torno a las reglamentaciones y la aplicación concreta de estas normas, es decir, de cómo funciona verdaderamente el sistema. Aquí en este slide están agrupadas y distinguidas con colores y también con el número del módulo en el cual serán abordadas o mencionadas estas leyes, pero advertirán que todas ellas lógicamente se interrelacionan y tienen una relevancia conjunta a los fines de la evaluación del impacto ambiental, de la implementación de una política, un plan o programa, es decir, de la actividad de planificación del desarrollo sostenible, en la cual voy a tratar de hacer un poquito de foco en esta exposición. Por supuesto que es necesario entonces conocerlas y manejarlas en paquete, ver cómo funciona. Y no es que hagamos un culto del derecho ambiental bonaerense, ni mucho menos de sus reglamentaciones. Nuestro diagnóstico es preocupante, sabemos de los siguientes problemas, ¿no? O sea, tenemos leyes y reglamentaciones desactualizadas que requieren ser modificadas o armonizadas, digamos. Una reglamentación tiene por esencia eso, que se adapte a las circunstancias, y a veces tendemos a hacer culto de las reglamentaciones, cuando en realidad tienen que cambiar cuando cambian los principios del ordenamiento jurídico. También hay leyes y reglamentaciones vigentes que están olvidadas, son desconocidas o inobservadas. Por ejemplo, en materia de fraccionamiento de uso del suelo, cuestiones que tienen que ver con la preservación, que muchos organismos parecen desconocer o no aplicar, caen en desuso, como dicen los sociólogos, ¿no? Hay casos de leyes sin reglamentar, o facultades no ejercidas. El ejemplo máximo es la Ley General del Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Integral de Protección de los Recursos, la 11723. Esa día de la fecha que carece de un decreto reglamentario, y en particular hay 2 artículos, el 7 y el 8, que más adelante veremos, que tampoco están reglamentados y es muy difícil llevarlos a la práctica sin un plan concreto, digamos, sin una política de aplicación de la norma. Hay una gran carencia, y ya vamos adelantando unas conclusiones, es decir, no existen en la provincia leyes relativas a la implementación de planes o programas integrales que fomenten el desarrollo.
porque ciertamente, como dice más abajo, la creencia o la tendencia es sacar leyes protectorias, prohibitivas, creer que vamos a solucionar los problemas ambientales prohibiendo todo tipo de actividad. Claro, es mucho más fácil hacer una ley de preservación que pensar el desarrollo hacia adelante, ¿no? Y después también, hay que decirlo, para una evaluación de impacto ambiental se exige la participación ciudadana. Un fallo reciente al cual me referiré más adelante establece la obligatoriedad de dar participación en el procedimiento de evaluación de un proyecto, pero nadie se pregunta cómo es la participación en los debates en leyes tan importantes que nuestros representantes pretenden votar, porque muchos mueren proyectos, esto también es cierto, ¿no? En materia ambiental, digamos, se cree que con una nueva ley prohibitiva o omnicomprensiva, sin analizar el marco vigente, se van a solucionar los problemas, y eso en general no hace más que contribuir al caos, a la confusión, y por qué no interpelar al Poder Judicial cuando los particulares, lógica y válidamente, piden su aplicación en defensa del medio ambiente, ¿no? Después, también tenemos esta cuestión, no queremos ponernos en críticos jurídicos, pero se complica aún más con la temática abordada en la primera mitad. Yo no voy a volver sobre los presupuestos mínimos. Sabemos que el artículo 6 de la Ley General del Ambiente dice que el presupuesto mínimo es toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para el territorio nacional y que tiene por objeto imponer condiciones para asegurar la protección ambiental. Después dice, en su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Acabo de leer el artículo 6, y el artículo 7 de la Ley General del Ambiente, que se titula Competencia Judicial, dice: la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio a la materia de las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación de los recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. ¿Qué pasa? Entendemos también que el legislador nacional, en muchos casos, sobre todo a nivel proyecto, a veces se olvida de lo que dijo el COFEMA en una suerte de interpretación auténtica. Esta resolución 92 del 04 que ven en pantalla es muy importante, porque fija el alcance de lo que es un presupuesto mínimo, y además, el subrayado me pertenece, dice que el objeto de las leyes de presupuesto mínimos debe ser el de protección ambiental del recurso y no de su gestión, potestad privativa de las provincias. Y esto es lo que entendemos que nos falta cuando hablamos de planificación de desarrollo sostenible, ¿no? La gestión de los recursos en el marco de protección que dan las leyes generales, ¿no? Luego también me gusta mucho esta declaración de San Juan, sobre todo el artículo 2, cuando dice que las potestades locales y la gestión sustentable tiene por finalidad promover el bienestar general de los ciudadanos, especialmente aquellos sectores a quienes se les debe brindar condiciones de igualdad, ¿no? Igualdad de acceso, igualdad de oportunidades. La resolución de COFEMA, que sigue a esa que acabo de poner en pantalla, que es muy importante, la 9204, es la resolución 93 del 2004. La resolución 93, si la buscan, se dictó en septiembre de 2004 a causa de una denuncia que el representante de la provincia de Santa Fe formuló en agosto de 2004, instando a la provincia de Entre Ríos a detener la quema de pastizales. Es decir, algo similar a lo que se dio en este agosto de 2020. Acá, o sea, decimos, no queremos ser críticos, sino buscar la reflexión crítica, así como decimos del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Lo que acabo de decir tiene que ver con la administración activa, que en 2004 tenía el mismo problema que existe hoy en 2020. ¿Y qué hizo en el 2008? Bueno, aprobó el Plan Estratégico Integral para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, conocido como PIECAS, y la justicia, en este caso,
la semana pasada, el voto del doctor Lorenzetti lo destaco, ¿no? Destaco este considerando, pero fíjense, en esta causa equística de defensa del medio ambiente, vemos la justicia, por lo menos desde mi óptica, esa justicia despierta, ágil, rápida, inteligente que pedimos, ¿no? Porque ante las voces que se alzaban pidiendo una ley de humedales, como si fuera la solución, ¿no? Y reaccionó rápida de reflejos, después viendo el fallo, la parte dispositiva en particular, y dijo, ni más ni menos, convocó a las provincias con carácter cautelar a que formen un comité de emergencia ambiental en el marco de ese plan y que lo desarrollen. Es decir, usted ya tiene una planificación, tiene un plan, desarrollelo. ¿Por qué pongo este considerando en pantalla? Porque me parece que la Corte reafirma esta idea y aclara un poco esto del ecocentrismo, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta disparadora si es la naturaleza sujeto de derechos. Dice, bueno, el paradigma ambiental en realidad es ecocéntrico sistémico, en el sentido de que no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino del sistema en general. Y ahí mezcla los elementos, ¿no? Federales de la cultura y la política como elementos a considerar en esta idea de la planificación y el diálogo de fuentes a nivel nacional y local. Y después no tiene desperdicio la cita de esta ley, la ley 27.520, que es una de las leyes que nosotros creemos que son en realidad instrumentos, o son en rigor instrumentos, ¿no? Fíjense, esta ley dice que deben establecerse estrategias, medidas políticas, instrumentos, y los enuncia. Yo los invito a que la lean, esta ley de adaptación y mitigación del cambio climático global, y vean qué distinta que es de lo que los abogados hemos estudiado en las leyes respecto de los efectos. O sea, es una ley, no quiero ser exagerado, pero prácticamente carente de efectos jurídicos. Ahora bien, puede pasar que así como acá la menciona para hacer cumplir un programa parecido a este que se dictó en 2008 y las autoridades no pusieron en práctica, puede ser que en algún momento el Poder Judicial condene a algún funcionario por no llevar adelante los objetivos que la propia ley fijó, fija astreinte, o lo que es peor aún, ¿qué pasa si hay daños en la propiedad o en los bienes producto de efecto del cambio climático global? Y a una organización no gubernamental o a un particular que lo hubiese sufrido en su patrimonio, se le ocurre demandar al Estado por incumplir esas políticas o instrumentos a que la ley lo obligó. Bueno, estas son las cosas que debemos preguntarnos, y lo traigo como ejemplo, no solo por la actualidad, porque esto sucedió la semana pasada, repito, sino eh, por esto de que es una ley que en realidad es un instrumento. O sea, se toma lo que debería ser un plan de acción concreto, que bien podría ser un plan, una política enmarcada en una resolución, en un decreto, y llevada a cabo con los recursos necesarios sin que cobren el rango de ley. Digamos, la propia Constitución y las leyes existentes, ni hay que hablar los tratados, nos habilitan a no consagrar como el diagnóstico en una ley, sino a llevarlo a cabo, a cumplirlo, digamos, a realizarlo. Con este enfoque inicial, con este espíritu, es que organizamos este módulo pensando en la provincia de Buenos Aires y también en particular, ¿por qué no?, en las realidades de las regiones y los municipios. Y esta, sin lugar a dudas, es la novedad mayúscula en términos jurídicos. Todavía los operadores del derecho no han tomado conciencia, o si la han tomado no se han preocupado por escribir, aplicar o difundir el alcance que tiene este artículo 240, coincidente con el considerando este que vimos en pantalla, porque estamos hablando de la posibilidad de que un municipio ordene la inscripción en la matrícula de un inmueble determinado, por ejemplo, donde existe un humedal o un ambiente o ecosistema frágil, y limitar o restringir la propiedad en función de la sustentabilidad ambiental. Claro que esto debe ser reglamentado, pero ya hemos salido de ese paradigma decimonónico que fue la columna vertebral, sin lugar a dudas. El ordenamiento jurídico siempre tuvo anclaje en el artículo 17 de la Constitución de 1853, el Código de Vélez, vigente todo el siglo XX, y esto que
que la Corte llama, o los doctrinarios llaman paradigma ambiental, ha invertido los supuestos lógicos y antropológicos de la regulación jurídica, de eso que Weber llamaba la apropiación, ¿no? La proyección del hombre sobre las cosas, y la propiedad seguirá siendo inviolable, pero ese derecho subjetivo estará por debajo de los de incidencia colectiva. Esto es claro de la lectura, ¿no? Se desterró aquel problema de que siempre se judicializaba, donde se decía que las normas provinciales no pueden legislar o alterar o contradecir lo que es materia delegada, fundamentalmente respecto al derecho de propiedad. Bueno, este problema quedó zanjado por obra del legislador civil, que además reconoce siempre la primacía y la preponderancia del derecho administrativo local por sobre esta ley de fondo. ¿Cómo lo reconoce? Bueno, a través de un sistema de reenvíos. Si ustedes miran el código nuevo, o relativamente nuevo, ¿no? Ya pasaron 5 o 6 años, hay una relación inversa de primacía de la ley local por sobre el derecho común que el propio Código Civil establece. Hay varios pasajes donde se emplea esta técnica de reenvíos al derecho público local, entonces se invierte esa clásica supremacía, ¿no? De todas formas, digamos, no pretendemos una atomización del derecho, caer en los localismos, ni mucho menos reducir las garantías. Por supuesto que entendemos que el condicionamiento de los inmuebles tiene que ser matizado y darse en el marco de las garantías constitucionales, entre ellas la igualdad, la razonabilidad. Lógicamente, tiene que estar fundada en una ley de presupuesto mínimo o ley especial, como dice el propio código aquí, alguna norma protectoria que justifique esa restricción. Hace poco escuché tanto al doctor Soria como al doctor Lorenzetti en un conversatorio muy enriquecedor que organizó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, el doctor Berry. Ambos magistrados, además especialistas en estos temas, ambos, ¿no? Decían, ellos referían a un diálogo de fuentes. Los dos usaron la misma expresión, diálogo de fuentes entre las normas nacionales de presupuestos mínimos y la ley local. No tanto esto de la primacía, que también lo he escuchado en otra oportunidad, se ve claro, sino un diálogo de fuentes. Bueno, esa discusión dialógica, desde el punto de vista de la aplicación al caso, siempre empieza por la norma más inmediata, no de menor jerarquía, sino más inmediata a la relación o la situación jurídica, que es la norma local. Sobre este punto volveremos al decir algo de la autonomía municipal unos minutos más adelante, pero claramente hay una tensión interpretativa aquí. Por un lado, este empoderamiento provincial y municipal, tan real y necesario como muchas veces no ejercido por los municipios, ¿no? Que está en el propio Código Civil, por la provincia también, por supuesto. Y por otro lado, el fenómeno natural, que supone una planificación o abordaje en escala de los problemas ambientales. Esa frase tan trillada del ambiente no tiene fronteras. Bueno, es característico de los temas ambientales que los problemas no terminan en los límites. Se me ocurre una multiplicidad de ejemplos del conurbano, de la costa atlántica, o la laguna Picasa a nivel provincial, el Atuel, este fallo reciente de la Corte, que ahora vamos a decir. Es decir, siempre hay una norma o una acción local que puede entrar en conflicto o surtir efectos sobre una jurisdicción vecina, ¿correcto? De todas formas, esto no es nuevo. Está en el año 1997, en la causa Mar de Ostende contra la provincia de Buenos Aires, donde la actora cuestionaba la constitucionalidad del artículo 58 del decreto ley 8912. Ese artículo establecía una obligación de ceder 100 metros, una fracción parquizada arbolada, para los emprendimientos lindantes con el océano Atlántico. La firma Mar de Ostende dijo, es inconstitucional la restricción, y la Corte de Nación, en realidad el procurador, claramente estableció en esta causa que las provincias tienen sus propias instituciones y que las normas de derecho público local vinculadas a la protección del urbanismo no pueden ser tachadas en forma alguna por de inconstitucional cuando establezcan restricciones o límites al dominio, salvo, dice, que sean irrazonables, ¿no? Es más, el procurador llegó a citar otro fallo de la Corte de Nación en el cual textualmente dice que no compete a la justicia revisar el acierto o error, la conveniencia o inconveniencia de las medidas adoptadas, en tanto ellas aparezcan inspiradas en un sano principio de defensa y prevención sanitaria o urbanística.
Acá pusimos con rojo la evaluación ambiental estratégica porque, bueno, más allá de esta jurisprudencia anterior o de la novedad del Código Civil, justamente que las decisiones que limitan la propiedad sean coherentes, tengan sentido, necesariamente exige que estén enmarcadas en un plan o en una política, en un programa, proyecto. Proyecto en realidad es, digamos, la concreción individual de un programa. O sea, hay una relación de mayor a menor entre la política, plan y programa. A partir de ahora les diremos PPP, no confundámoslo, no tiene nada que ver con este fenómeno que se dio a llamar participación pública-privada en contratos públicos, ¿no? Esto es la abreviatura de los instrumentos del planeamiento territorial. Bueno, los objetivos para el desarrollo sostenible. Si algún oyente no ha escuchado de ellos todavía, puede buscar material en la web que abunda, hay muchos cursos y disertaciones, yo no me voy a detener en esto, pero la idea es bajarlos, esta famosa Agenda 2030, bajarla a la provincia, ver cómo funciona. Diremos que estos objetivos son un lenguaje, o pretenden ser un lenguaje común, un orden de prioridades de reconocimiento internacional, que en realidad lo que intentan es establecer visiones a largo plazo, o sea, fijar un norte, un horizonte, y son más que todo una cuestión metodológica, o sea, un instrumento metodológico para medir políticas públicas y para potenciar esfuerzos. La adopción y el alcance de los ODS depende exclusivamente de los gobiernos nacional, provincial y municipal, porque no son vinculantes ni obligatorios. O sea, hay un compromiso de adoptarlos, la Argentina ha adherido, pero ciertamente no hay consecuencias si no se adoptan. Lo que sí se dice que son una oportunidad, por ejemplo, para buscar financiamiento, y también como herramienta metodológica, el objetivo básico es medir. Y aquello que es medible es comparable entre municipios, entre provincias o también entre países. Entonces, allí es donde se desagregan metas, metas definidas globalmente, y los indicadores, que son los instrumentos de medición concretos que se efectuarán para cada plan. Por ejemplo, si yo quiero medir cómo se cumple o cómo cumplir con el artículo 5, inciso E, de la ley 11.723 de la provincia, que dice que el Estado tiene que promover la formación de individuos responsables y solidarios con el medio ambiente a través de la educación ambiental, incluyendo programas en todos los niveles del sistema educativo, bajo pautas de definición y búsqueda de una mejor calidad de vida. Bueno, si necesito dinero para desarrollar este programa, o currículas, ¿cómo lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo mido? En el nivel inicial, primario, secundario, público y privado. Bueno, para esto están los ODS, y imagínense para cualquier otra política, ¿no? Y acá, bueno, hay otro enfoque arbitrario, de mi parte, digamos, en el sentido de que no sigue ninguna forma este orden, pero lo hago primero para ver las tres dimensiones que sí aparecen en los ODS, estas tres dimensiones famosas, pero además para graficar la importancia de la dimensión ambiental. O sea, el aspecto social, a través de las políticas, yo destaco la reducción de desigualdades, porque tiene que ver, para mí, eso con el fin de la pobreza y el hambre, y con el trabajo, y por supuesto también con el género, pero hay una dimensión ambiental en términos de asignación de recursos, ¿no? Para no divagar y esquivar el bulto, podemos entrar en la pregunta del millón. ¿Qué es sostenible? ¿Sí? Este concepto de sostenible, tomado del informe Brundtland del año 1987, pretende subsumir en una palabra dos dimensiones antitéticas. Por un lado, el desarrollo económico, que estaría en contradicción con la sustentabilidad ambiental, ¿no? La novedad es que los ODS incorporan la dimensión social, o la mirada social del problema. Allí es donde aparece esta cuestión del hambre, el género, la necesidad del trabajo. Yo me animo a decir que sostenibilidad o sustentabilidad es un concepto jurídico indeterminado, de base democrática y plural, dado que son las comunidades las dueñas de su propio destino, sin lugar a dudas. O sea, siempre aproximándonos desde la mirada de la planificación del desarrollo, porque podemos hablar de sostenibilidad en distintos ámbitos o campos, pero este es el tema del que estoy hablando. En este contexto, el término es multívoco, es de difícil elucidación. En cuanto a su origen y traducción, también tiene problemas, ¿no? Nadie puede monopolizar
significado porque sería un reduccionismo, un relativismo, desde el punto de vista científico, decir sostenible es tal cosa. Ahora, este interrogante, este dilema de qué es sostenible, se le plantea a cada técnico en cada caso concreto en que está frente a una evaluación del impacto ambiental de un proyecto. Entonces, es un arte en la planificación ubicar las decisiones políticas, técnicas y de gestión en equilibrio con los derechos fundamentales de la Constitución. Para esto también la comunicación y la participación ciudadana son elementos centrales. Pero básicamente podemos decir que sostenible es anteponer las necesidades colectivas y las de las generaciones futuras, donde entra el término jugar de lleno, ante los deseos humanos individuales. Porque el concepto de sustentabilidad se refiere a la denominada equidad intergeneracional, que también es una idea amplia, difusa y ambivalente, y es objeto de distintos usos e interpretaciones, aún confusas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago una evaluación? Yo digo, en materia de ordenamiento territorial, además, es más fácil, digamos, uno puede focalizar en la cuestión de la finitud de los recursos, o los recursos no renovables. ¿Sí? Yo digo, los recursos son escasos, son finitos. Entonces, hay una clave vinculada a la economía y lo social, que es tener presente la distinción entre lo que es un deseo individual o colectivo y una necesidad de la comunidad. Porque entramos ahí de lleno en la discusión de las necesidades humanas, las desigualdades que yo ponía en grande, ¿no? Inevitablemente nos introduce en este problema recurrente de Occidente, donde a lo largo del siglo XX el deseo se fundió con las necesidades y con los fines de las actividades productivas industriales, como algo propio de la incitación al consumo a través de la publicidad, de la competencia, bajo las libertades individuales inherentes a los sistemas constitucionales y legales de una economía de mercado, como dice, por ejemplo, el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional vigente, ¿no? Este cambio de paradigma al que hacíamos referencia es un punto de partida para discernir qué porción de los recursos naturales se destinan a las necesidades de la comunidad y qué porción, a nivel antropización y explotación, son afectados para satisfacer los deseos de los individuos, en detrimento de la preservación, del funcionamiento de los ecosistemas, de la calidad de vida de los seres, de las personas que habitan el entorno. Esta es una tarea compleja y ardua, y sobre todo es muy difícil medirla, es decir, cómo construir los indicadores para puntuar y distinguir un deseo individual de una necesidad social o colectiva. Pero, digamos, afrontar esta tarea permitiría buscar o determinar la incidencia de los factores de una política, de un plano, de un programa, en los recursos estos finitos, en los recursos no renovables, tanto para priorizar la asignación como para cuestionar el uso indebido. Tales indicadores podrían constituirse por regiones, por niveles socioculturales, mientras un indicador del deseo saldría por exclusión de la satisfacción de las necesidades. Entonces ahí tenemos más o menos la pregunta, ¿qué es sostenible? Bueno, habría que conjugar estos tres elementos. Sería, en términos jurídicos, aquello que es razonable también, ¿no? La Corte ha dicho más de una oportunidad que la razonabilidad es la adecuación de medios afines. Bueno, en el contexto global del cambio climático, hay que hacer un abordaje sistémico que nos lleve a pensar el sistema, o repensar, como dicen ahora, ¿no? El sistema productivo, el concepto de riqueza, pero fundamentalmente las pautas del consumo, para ver esta idea de sostenibilidad. ¿Cómo se acomodan esas tres dimensiones? Bueno, no hay otra manera de hacerlo que no sea regulando el territorio, no la hay. Al menos debemos empezar por esto, por la ocupación de los espacios, por la intensidad de las actividades, del uso del suelo, y también, por supuesto, por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque otra gran verdad o obviedad vinculada con esa palabra que ponía el Papa Francisco, la rapidación, ¿no? Tiene que ver con que de la revolución industrial a esta parte, el tiempo del ser humano es mucho más rápido y respetuoso e insensible que los tiempos de la naturaleza. Superan esa capacidad de resiliencia, es decir, de absorber las perturbaciones
que sufren los biomas, de mantener sus funciones ecosistémicas, o incluso de recomponerse naturalmente luego de alteraciones o menoscabos. Por eso hace 25 años ya que estos artículos 7 y 8 que están en pantalla son una suerte de conectores de la ley ambiental con la ley de uso del suelo. La ley de uso del suelo se abordará en la segunda clase de este módulo, pero es realmente una guía sencilla esta y elocuente, además de omnicomprensiva, de las políticas públicas que podría implementar el Estado en materia de uso del suelo para preservar los recursos. Esta ley no solo nunca fue reglamentada, sino que ha tenido muchas dificultades para ser aplicada, pese a la gran voluntad y el esfuerzo personal, intelectual, de los profesionales y técnicos de planta de la autoridad ambiental, eso me consta, ¿no? Gente de carrera muy comprometida con estas ideas, que lo tiene claro y viene bregando por la observancia de esta ley, pero hace poco se instrumentó un informe de prefactibilidad ambiental regional que intenta analizar bajo estos cánones cualquier uso del suelo, un informe que emite el OPS como previo, obligatorio y vinculante, fundamentalmente vinculante para autorizar cambio de uso del suelo, siguiendo estos parámetros, pero no hay mucho más que eso hasta ahora, ¿no? ¿Por qué no hay mucho más que eso? Y bueno, porque los que saben y entienden de este tema vienen diciendo hace rato, la evaluación de impacto ambiental ya fue. Diciendo, es necesario cambiar de matriz, salir de la evaluación de impacto ambiental y sacar una ley, incluso hablan de una ley para pasar a la evaluación ambiental estratégica. Vendrán advirtiendo que trato de no leer las diapositivas que preparé, sino que por ahí hay algún concepto, algún fallo, pero ciertamente está difícil, está muy cargada, y lo cual no ayuda, pero lo que pretendo es mostrar las diferencias entre ambos tipos de evaluación. Les aseguro que cuando uno lee y profundiza sobre esta herramienta de la evaluación ambiental estratégica, no puede no enamorarse, como esa canción de Ladino que le gusta a mi hija, Un Mundo Ideal. Pero claro, el problema no es el instrumento ideal, sino el problema que preocupa y guía por lo menos mi exposición es cómo hacemos para implementarlo. Porque en la Argentina, a nivel nacional, la única ley que contempla esta evaluación es la Ley de Protección de Glaciares, el artículo 7, hay un decreto, el decreto 207-2011, que lo especifica. Y también en Mendoza hay una experiencia de ordenamiento territorial a nivel normativo. Después, digamos, hay algún caso jurisprudencial que en el módulo 3 se referirá, donde, el caso Salas y Jónico, donde la propia Corte ordenó este tipo de evaluación, que puede ser tanto para medir el impacto social y ambiental, puede ser una evaluación de riesgo o de salud, puede ser una evaluación de sostenibilidad ambiental, de impacto acumulativo, como el ejemplo que citaba, pero aplica básicamente a la configuración de las políticas y planes para el territorio. Aplica en origen y aplica a nivel recomendación. ¿Cómo funciona? Y bueno, el órgano que promueve un plan, ahí está la distinción, ¿no?, entre políticas, planes y programas. El órgano que promueve una política, un plan o un programa, a cualquier nivel, se lo comunica a la autoridad ambiental y trabaja, digamos, disociado del entorno, que también lo va a analizar la autoridad ambiental, lógicamente, ¿no? Pero se le informan los objetivos, el alcance, el contenido, las propuestas, etc. Y bueno, hay una diferencia grande, porque, digamos, la instancia de evaluación nace y se materializa a través de un documento que ya forma parte del plan, y se ejecuta de manera coordinada previo a que se apruebe este plan, proyecto, programa. O sea, esa es la diferencia, que, digamos, ya nace o se aprueba el plan con los contenidos de la sostenibilidad propia de la evaluación estratégica incorporados como propios. Específicamente también se tienen que identificar, por supuesto, los impactos negativos, las medidas de compensación, pero aquí la participación ciudadana juega un rol relevante, ¿sí? Esta evaluación estratégica es recomendada por los organismos multilaterales de crédito. El Banco Mundial la concibe como algo sistemático y estandarizado que ayude a identificar los impactos, incluso previo a financiar los proyectos. La Comisión Económica Europea también la usa incluso para, no solo para los efectos del ambiente, sino de la salud de la población. Qué interesante sería implementar este tipo de evaluación en campo argentino o en la provincia de Buenos Aires en particular,
por ejemplo, para uniformar normas reguladoras de distancias sobre la actividad agrícola intensiva, tan cuestionada hoy por los insumos fitosanitarios o agroquímicos. Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las etapas? Estas etapas están tomadas de la guía de buenas prácticas de la OCDE, ¿no? De la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. La primera etapa es fundamental, en esta etapa el apoyo gubernamental, la decisión política y llevarla a cabo, y la identificación de los actores activos, de los interesados, de los afectados, se planifica su participación, se desarrolla el plan. La segunda es la más larga y compleja, porque es la etapa ejecutoria, digamos, puede tener muchas subetapas o fases, dependerá del tipo de plan. Y esta es otra de las diferencias, ¿no? Hay una etapa tercera donde se dicta o emite la declaración ambiental estratégica, que sería el resultado o el acto administrativo, el análogo a la DIA, a la declaración de impacto ambiental, pero referido a este plan o proyecto en particular. Ahora, en lugar de condicionar el proyecto, hay una diferencia, que es que el contenido incorpora estas determinaciones imperativas, que son el resultado de la política, el plan o el programa. Pues una vez sustanciado, digamos, hay una reformulación del plan a la luz de los resultados. Y después, como novedad también y como distinción respecto de la DIA, o digamos, de la declaración de impacto ambiental, es que tiene que haber un monitoreo y un seguimiento permanente de cómo se va desarrollando el programa. Es más, a veces las prácticas dicen, y los casos que uno pudo ver, se contratan auditorías externas también para hacer el seguimiento. Digamos, no es que es una formalidad, una instancia acabada, sino que es permanente el monitoreo digamos, de las conclusiones, incluso, o se puede rectificar este resultado de la declaración estratégica. Y acá es el tema fundamental, ¿no? Yo voy a hablar de un fallo reciente, pero, digamos, a mí entre los años 2018 y 2019 tuve una experiencia en frente de la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, quizá por esa experiencia que me han convocado gentilmente a ayudar en este curso el doctor Genovese. A título de comentario me llegaron 4 proyectos de ley que establecían la evaluación ambiental estratégica, 2 nacionales y 2 provinciales, distintos en distintos momentos. Fíjense en qué corto plazo. Y nos costaba admitir, aquellos que en lo teórico bregábamos por esta evaluación o destacábamos sus bondades, como yo recién acabo de hacer, nos costaba admitir cómo para, digamos, si estamos preparados o no para este cambio de matriz. Lo que es peor aún, costaba admitir algo que recientemente, en el mes de junio, la Corte lo dijo con todas las letras, el extraordinario voto de Soria en la causa Mancuso, que es que no había que ser muy inteligente para decir que todas las declaraciones de impacto ambiental del OPDS, el 95% o más, estaban viciadas o eran susceptibles de tener un vicio. La declaración de impacto ambiental, imagínense en una evaluación ambiental estratégica, o sea, hay un desafío cultural e instrumental de ambos planos para hacer efectiva la participación ciudadana. Es un derecho constitucional, desde el 94, es un derecho consagrado en la ley, con detalle, en la ley provincial, en la ley general del ambiente. Sin embargo, es más, había una doctrina, la causa Rodoni, donde decía esto que se lee en pantalla, ¿no? Ya decía que la declaración de impacto ambiental supone una instancia formativa o participativa cuya deficiencia puede acarrear un vicio en el procedimiento. Eso ya estaba dicho, citado otra vez en este caso Mancuso, pero, sin embargo, el OPDS sí publicaba un listado, pero no tenía una instancia de participación. Ahora la tiene, hay una resolución, cuyo número no recuerdo, pese a haber contribuido muchísimo a su redacción, no tanto a la redacción técnica, sino a la decisión política de implementarlo, y en el sitio se publican, digamos, se llama participación ciudadana, se publica el estudio de impacto ambiental íntegro. ¿Para qué? Y para que los interesados formulen observaciones, porque el sentido de la participación ciudadana sobre un proyecto, digamos, la declaración de impacto ambiental es un procedimiento, se verá también en el módulo 3, vamos a ver lo que es el estudio y la auditoría, con algún profesional también especialista en ello, pero
visto el procedimiento integral, desde que alguien peticiona hasta que se adopta la decisión estatal, esta instancia fundamental tiene un sentido, que es aquel que dijo de esta manera, como dice aquí el voto del doctor Soria, ¿no? Dice, tiene una virtualidad que es informar, influir o perfilar una decisión administrativa que va a afectar los intereses de quien opina. O sea, en la evaluación ambiental estratégica, la instancia de participación tiene una real relevancia en la decisión, se comprende, o sea, porque puede, por ejemplo, oponerse al proyecto, darle un perfil. En cambio, como está instrumentado hoy, yo no le encuentro otro sentido que no sea opinar sobre el estudio de impacto ambiental, porque si la actividad es lícita, es válida, el suelo está autorizado, etcétera, el que opina o participa, lo que tiene que hacer o demostrar es que hay una afectación de los recursos, no, por decirlo de alguna forma, que se opone porque se opone. Lamentablemente, la participación ciudadana se usa para eso, o sea, la falta de participación trunca o vicia un procedimiento, una declaración. Pero en este fallo se ve claro, incluso cuando la Corte razona y ordena hacer una audiencia pública al OPDS, se ve claro cómo se habla de una ruta nacional, en un avanzado estado de ejecución, ahí juega también, me parece, el principio de conservación de las obras públicas, y se ve clara la distinción entre información pública ambiental, entre participación ciudadana, y cuál es la finalidad o el sentido de la participación. Uno se puede preguntar que lo poco que hay hoy, que es mucho en comparación de la nada, ¿no? Que básicamente es, cuando entra un proyecto, publicar edictos y hacerle al interesado publicar en diario de circulación del lugar que el estudio de impacto ambiental va a estar por 30 días disponible para que los interesados lo analicen, lo lean y emitan sus opiniones u objeciones para que sean consideradas por el evaluador. O sea, para que el evaluador pueda, como dice aquí, tener mayor información o otras miradas por parte de alguien que pueda observar alguna insuficiencia en el estudio, alguna faltante, o aportar otro criterio respecto de la afectación del ambiente. Claro, pero esto se da a nivel proyecto. Yo lo que estoy señalando es que el desafío que tenemos es construir instrumentos o mecanismos de participación para esta evaluación ambiental previa. O sea, cuando uno va a planificar una política, que ahí haya una participación real y efectiva por la comunidad que vive, que interactúa y que va a realizar actividades económicas en un determinado territorio. Esa es la participación que nos merecemos y que tenemos que construir, que es la participación real en las decisiones políticas en materia de planificación. Después está la cuestión de los mecanismos, ¿no? La audiencia pública no tiene por qué ser oral, por qué ser un lugar para discutir, para gritar, sino que puede ser escrita, puede ser por distintos medios. El mecanismo también es indistinto. Lo que nos podríamos preguntar si lo que existe hoy a nivel provincial es suficiente, ¿no? Está claro que debe ser un piso, un umbral mínimo para todos los proyectos y después, si el proyecto requiere mayor participación, hacer audiencias públicas, pero mínimamente debe estar esa posibilidad. Yo coincido con digamos, estos puntos del fallo, me parecen muy, muy ilustrativos, muy buenos, porque es una exigencia constitucional y legal, y porque desde el punto de vista jurídico, digamos, hay un vicio en el procedimiento que omite esta instancia participativa. Son temas que uno no se puede tener por tiempo, pero son temas interesantísimos, ¿no? Ahora, ya para entrar en la planificación, ¿no? Bueno, ahí hay otra pregunta, que no está definida, digamos, ¿son excluyentes o tenemos que hacerlo de distintos niveles? ¿Qué planificamos? ¿Por municipio, por región, por cuenca, por país, por provincia? Bueno, cada lugar y cada situación tiene sus particularidades, ¿no? Sabemos que en términos topográficos la provincia tiene dos realidades que contrastan. Una es la del área metropolitana, el AMBA. La capital siempre fue un aspirador, un imán. La mancha urbana crece, se unifica, pero sabemos que somos 16 millones de habitantes, más del 40% de la población en 1% del territorio.
Si tomamos conciencia de esa dimensión, miren, hace poco miraba el partido de La Barría, que es uno de los partidos de la provincia que más ha crecido, tiene 113.000 habitantes, pero ha crecido en términos de indicadores económicos, tiene una superficie igual o un poquito superior a todo el conurbano. La diferencia es que tiene un promedio de 14 habitantes por kilómetro cuadrado y tiene un ordenamiento propio. En algún momento, esperemos que se retome, se hizo esto que está en pantalla, ¿no? El COFEPLAN, era un esquema de una ley o planes nacionales de ordenamiento territorial, entonces en un sistema de cascada, ¿no? Planes nacionales, provinciales y regionales, hasta los planes municipales. Porque lo que no hay duda es que ordenar el territorio es una cuestión de Estado, ¿sí? Sabemos que la Argentina, desde su génesis, es un territorio apropiado de conquista que oscila entre la despoblación y la superpoblación, que los problemas estructurales que tenemos vienen del virreinato, de las primeras obras de infraestructura en forma radial concéntrica hacia la capital y otros factores por todos conocidos, ¿no? La cuestión industrial, la inmigración, que hacen a la conurbanización, como se llama, como se le dice hoy, pero hay otros problemas de actualidad que a nivel de escala, si uno lo mira a nivel mundial, como por ejemplo esta ley del 2014-2015, la ley 26.737 de protección del dominio nacional sobre la propiedad o tenencia de tierras extranjeras. Este tema también es importante, no me voy a detener, pero ya no es común solo ver compras en el sur, hay compras en la provincia de Buenos Aires de grandes superficies, ¿sí? El Ministerio de Asuntos Agrarios aprobó el límite de equivalencia, el máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para la propiedad extranjera. Ustedes el otro día me contaban que el valor de un departamento de 50 metros cuadrados en las afueras de Londres, en un lugar casi de suburbios, equivale a 10.000 hectáreas en la cuenca del Chubut. O sea, un caso real de alguien que vendió un departamento y compró 10.000 hectáreas en un lugar donde puede poner parques eólicos, hacer por riego cultivos, etc., ¿no? Estas cosas también las tenemos que ver cuando planificamos el territorio y la planificación en escala, ¿no? Perdón. Y bueno, pero ciertamente para lo que es la parte urbana, ¿no? Hay una ley, la ley 89.12 del 77, que tiene una debilidad histórica o genética, porque ha quedado en el tiempo. Se le han hecho muchas críticas, se ha dicho que es una herramienta tecnocrática pensada para aplicarse sin un rol activo del Estado, que su aplicación conduce inexorablemente a una sociedad fragmentada y que profundiza los conflictos, digamos, por la propiedad privada, que la protege además, dicen, ¿no? Dicen que solo fija reglas para obtener una plusvalía por parte del propietario sin ningún interés social o beneficio para el Estado, que ignora o discrimina la ruralidad, que es inviable porque básicamente propone una autorregulación del uso del suelo, entonces los propietarios siempre van a obtener una plusvalía sin ningún beneficio social, que solo tiene índices de FOS y FOT, o sea, de ocupación de superficie, ocupación de territorio, como único elemento de cotejo. También se ha dicho que es una ley de la dictadura, inspirada en normas franquistas, italianas de 42, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque es políticamente incorrecto defenderla, hay que destacar que los artículos 2 y 3 tiene a modo de principio todo lo que estamos diciendo acá, o sea, por el año en que salió, aparecía a modo de principios, claro, sin ninguna aplicación efectiva concreta, la cuestión ambiental, la cuestión de la planificación. Claro, después el núcleo de la ley regula otra cosa, y es lo que se ha venido aplicando hasta esta parte, básicamente para confrontar los planes municipales. Porque la verdad es que no hay planes provinciales combinatorios actuales. Hay alguno que pueden ver, que es más una recopilación de datos en la página de infraestructura, creo que es del 2008, el último Plan Estratégico Territorial, PET. Hay documentos muy interesantes de trabajo de relevamiento, pero no un plan direccional en estas materias, ¿no? Es lo que está faltando. Entonces, la autoridad de aplicación, que es provincial,
tiene una actitud o actividad de confronte con la municipal. Y todo esto, digamos, no hay un derecho urbanístico. Digamos, el derecho urbanístico puede ser un subcapítulo del derecho administrativo, muchos prefieren hablar, yo creo que también, de aspectos jurídicos del urbanismo, siempre ha sido una disciplina más relegada a los propios arquitectos, que además se contrapone no a los de hoy, sino a los cánones del siglo XX del derecho, donde son reglas claras, uniformes, sino que esto era más flexible, adaptable al caso, y la verdad es que tampoco se involucraba en el análisis ecosistémico en las decisiones urbanísticas, por lo menos a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Bueno, esta ley es buena, a mí me gusta mucho es un instrumento además porque es bastante moderna, relativamente moderna, en 2014 se reglamentó, creo, 2013, 2014, que es la ley del hábitat, ¿no? Presupone una coordinación para ejecutar políticas inclusivas y desarrollo. Por esta ley, la división de la tierra queda condicionada y autorizada a la capacidad de planificar del Estado y de urbanizar. También se le ha llamado la ley de los no propietarios, o que protege a aquellos que aspiran a ser propietarios, por contraposición a la 8912, pero yo creo que es una ley que la complementa, de alguna forma la reglamenta, el 8912. Sobre esto, la clase que viene de este módulo va a ver más específico, va a ser alguien que hable mucho más específico, ¿no?, sobre este tema, pero los ejemplos son el Procrear o el programa de lotes con servicio que acaba de anunciar el gobierno la semana pasada. Ciertamente esta ley ha representado un avance para políticas públicas que tengan que ver con, primero, con generar recursos económicos desde una mirada social y que respete el ambiente para la correcta localización de emprendimientos. Porque la idea núcleo de la ley es distribuir la renta del suelo e integrar lo urbano. Y parte también del presupuesto que es el Estado el que tiene la obligación de hacer su ciudad, red de transporte, agua y saneamiento, y esa mega plusvalía, por llamar de algún modo, que puede ser canalizada en beneficio de los que menos tienen. Digamos, son el espíritu de la ley. Bueno, este es para mí lo que es el meollo o el núcleo de la cuestión o de los problemas. Lo traté de agrupar también muy cargada esta diapositiva, ¿no? Pero, a ver, no hemos podido solucionar ni resolver los problemas de ordenamiento territorial con estas dos leyes que mencioné, ¿no? Ni con la del 8912 ni la del hábitat. Pasó algo que yo doy en llamar la doctrina de los hechos consumados, no es muy original el nombre, pero muchos desarrollos urbanos que comienzan, terminan y se habitan, hace años que están habitados, con anuncia de los municipios, sin las autorizaciones previas. La provincia de Buenos Aires tiene un número incalculable de fraccionamientos sin autorización, pequeños, pero también hay unos 300 conjuntos inmobiliarios de gran magnitud sobre lugares sensibles desde el punto de vista ambiental, como puede ser la Cuenca de Luján, el Partido de Tigre, la zona del Delta. En mi opinión, esto ha sido posible porque errónea o aviesamente quizás se hacía creer a la provincia que era la responsable de evaluar ambientalmente sus emprendimientos, dándole una competencia que ni la Constitución ni la ley atribuía, me refiero a una derogada resolución 29 del OPDS del año 2009, creo, que incluso le ha cargado demandas a la provincia, como parte demandada. Pero claro, se desataba la evaluación ambiental de la planificación y de las normas de uso del suelo que acabo de señalar. Entonces muchos municipios empezaron a hacer el juego del andón pirulero, de gran bonete. En definitiva, permitieron que se consoliden y avancen muchos emprendimientos, acompañándolos con obra pública y con servicios, por la lógica y natural razón de que estos emprendimientos traen ingresos para la comuna, impuestos, riqueza, actividad económica, pero claro, nadie miró, ni evaluó, ni aprobó la cuestión atinente a los recursos naturales, a la afectación de los recursos naturales. En los términos de sostenibilidad que analicé, digamos, se desarrollaron por el deseo del propietario o la demanda del mercado, y no por una planificación. Así a veces la justicia ha aparecido para poner límites, claramente, pero hay un tema clave en este punto que es el atinente a lo que se denomina el procedimiento de convalidación de ordenanzas, ¿no? Porque, como ven ustedes en pantalla, la ordenanza tiene ley en sentido formal y material. Este artículo tiene una historia en la cual no me voy a detener, vinculada al surgimiento del foro contencioso, pero ciertamente el legislador que, digamos,
hace uso de esta atribución constitucional de considerar que los municipios no son autónomos, algo que puede estar mal, ahora vamos a decir algo ahora, pero ciertamente está enaltecida el concepto de ordenanza, que es aquel que aprueba los códigos de ordenamiento urbano, hasta la sanción del decreto 1072 del 2018, del cual también se hablará la semana que viene. No había una regulación de este procedimiento. Este decreto vino a poner tardíamente, lamentable y tardíamente digo yo, lamentablemente, pero vino a poner coto y punto final a la proliferación irregular de barrios cerrados y clubes de campo en particular, al atar a los municipios y a los organismos de la provincia en un único trámite y prohibir expresamente que tengan principio de ejecución. Este es un tema que venía en la agenda del 2004 y en adelante, pero nadie hacía nada. La Corte ya había puesto el foco, en un caso muy interesante también, Fundación Biosfera con Municipalidad de La Plata, una medida cautelar, si bien no era estrictamente ambiental, era más bien referido al urbanístico del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. En esta causa se suspendió la vigencia del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata, hasta tanto no se realicen los estudios correspondientes. Es más, incluso en la resolución, creo que fue en marzo de 2011, le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de dictar el decreto convalidatorio de ese Código de Ordenamiento, en el marco de los cánones del 89-12, hasta tanto no se dicte de sentencia definitiva, la cual, digamos, se ponga a salvo de una vulneración de la morfología de la ciudad, que es lo que estaba en juego, lo que había demandado la actora. Además está decir que los códigos de ordenamiento o planeamiento urbano, digamos, presuponen esta acción anterior, digamos, el código debe ser la consecuencia de esta acción planificadora de la cual estoy hablando, ¿no? O sea, un código debería aprobarse después de realizada una planificación ambiental. Sin embargo, como ven abajo de la pantalla, la definición de San Isidro, ¿no? Un partido que ha modificado su fisonomía tremendamente, al igual que varios partidos del norte de la provincia de Buenos Aires, pegados a la capital. Digamos, la definición es tecnocrática y está atada al 89-12. Yo le decía que el secreto es que el 89-12 no tiene, digamos, es una autoridad provincial, pero no establece obligaciones ni normas de policía, de poder de policía. Entonces, si el municipio no lleva su código a confronte de esos indicadores, la provincia mal podía intervenir o alterar, digamos, si no es por la justicia o por alguna iniciativa provincial, no, digamos, no está en el territorio, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la autonomía municipal? Bueno, es largo el camino, fácil de entender. La Convención del 94, sabemos que siguió la jurisprudencia de Rivera del Mar y de Municipalidad de Rosario, etc. Agregó el artículo 123 de la Constitución Nacional, por el cual se ordena asegurar la autonomía municipal, con alcance institucional, político, administrativo, económico y financiero. Sabemos que la autonomía puede darse de distintas maneras, pero la Corte ha dicho que la autonomía municipal es el reconocimiento de un estatus jurídico propio que no significa una equivalencia jerárquica. O sea, autónomos, darse sus propias normas, no quiere decir que tiene una posibilidad jerárquica equivalente a la nación y a la provincia, sino que esas normas deben armonizarse, coordinarse con el reparto de competencias, el diálogo de fuentes, a que referían los magistrados que cité, ¿no? Competencias nacionales y provinciales, pero ciertamente la provincia tiene un atraso, porque la Constitución no utiliza el término autonomía, sino que claramente dice que es un régimen de administración local sujeto a lo que disponga la legislatura. Hay una acción en ese sentido iniciada por la Municipalidad de Castelli, y hay una tendencia al autonomismo que no podemos desconocer, digamos, además merecida, ¿no? Claro que hay una heterogeneidad de intereses y de dimensiones de municipios que al momento de planificar debe ser tenida en cuenta, por eso la cuestión de las regiones también aparece como una pregunta. Ahora, aún considerando que los municipios sean autónomos, estas relaciones de cotejo o adecuación, digamos, deben ser puestas en algún instrumento, en algún soporte tecnológico como la provincia ya tiene, para ver las distintas capas o los distintos planes. Digamos, tranquilamente se pueden fijar normas
por ejemplo, para un sector costero, para un bioma determinado, o hacer jugar normas o criterios nacionales en la provincia de Buenos Aires, o a su vez en los municipios provinciales, normas provinciales. O sea, las posibilidades son múltiples y hay que estar abiertos a esta idea de la convergencia de planes o de programas o de políticas obligatorias a tener en cuenta en la planificación. Acá juega también el concepto de la congruencia, ¿no? Que en términos jurídicos es esta idea de adecuación. Dijimos que uno de los problemas es el tema de las regiones, ¿no? Acá el hijo de Necochea, lamentable incendio del casino de la semana pasada, esta imagen dice mucho, lo que escribí arriba tiene que ver con todos los factores que deben incidir en la planificación. Es una superficie no muy grande, en la foto se ven todos estos elementos, ¿no? El turismo, la industria, el comercio exterior regional, los insumos para el agro, la preservación, porque está el Parque Lindo. Hay, no sé, como anécdota también, el puerto de Quequén obviamente es otra jurisdicción. O sea, tenemos una jurisdicción provincial, administrada por un ente público no estatal, donde también hay competencias nacionales, hay jurisdicción nacional y municipal. Imagínense una decisión portuaria, cómo puede influir en lo que es el hinterland portuario, o sea, en la zona de influencia, en los municipios vecinos, en la actividad económica tierra adentro. No hace mucho vecinos ambientalistas denunciaban ante la Autoridad Ambiental Provincial que hay una planta de fertilizantes nueva en el extremo Necochea, que se instaló, ya había una mucho más grande al lado de Quequén, instalaron otra allí, que tenía declaración de impacto, pero decían que iban a copiar nitrato de amonio a estado sólido, que es eso que provocó la explosión que vimos en el Líbano hace poco, ¿no? Incluso salió en los diarios, bueno. Obviamente las autoridades decían que esto no era así, mucho más la empresa, la autoridad nacional competente, la autoridad portuaria y la empresa. Entonces la autoridad ambiental ordenó una instancia de información pública ambiental para desterrar esa idea que estaban los vecinos, más allá de que también se oponían por otras cuestiones. El puerto tiene problemas también de material particulado, con el grano. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que siempre hay colisiones o conflictos entre lo urbano y lo rural, entre lo industrial y lo urbano, que merecen una adecuada planificación, y esta foto la tomé a modo de ejemplo, porque piensen ustedes en Bahía Blanca, para que vean la foto, piensen en Bahía Blanca, en La Plata, en Mar del Plata, no sé, se me ocurre General Lavalle, también hay un puerto, en La Plata, Benicio y Ensenada, Avellaneda, San Nicolás, Zárate, Campana, San Pedro, Varadero, tienen puertos industriales y comerciales. Ahora, hay muchos otros municipios también, no mencionados, que tienen zonas costeras, ¿no? Este es otro ejemplo de una idea, también trunca, porque se avanzó, pero no llegó a aprobarse, de planes de manejo de las costas. Perdón. Esta tuvo consagración normativa, un plan de manejo costero integrado, y bueno, hay problemáticas comunes, también la tentación de llevar una ley. No es necesaria una ley para aprobar una planificación que tenga base científica en los lugares donde se asientan las actividades humanas, económicas, y donde tiene que ver con el ciclo del agua, ¿no? Con el ciclo del agua a nivel de preservación. No es necesario sacar una ley, sino un plan vinculante que sea tenido en cuenta en la planificación, digo, desde mi punto de vista. Subrayo esto porque también hubo un proyecto de ley de manejo costero, o sea, elevar este decreto a ley. Quizá una de las personas más autorizadas, el doctor Carlos Lasta, sabe a qué me estoy refiriendo, ¿no? Que es uno de los que más empujó a nivel político este plan y ojalá que lo siga empujando y desarrollando. También, por último, dijimos municipio, región, o el abordaje por cuencas. El abordaje por cuencas es otra de las alternativas. Hay antecedentes, ¿no? Tenemos una cuenca creada para cumplir con una sentencia de la Corte, como Pomar, pero otras cuencas que han sido creadas a nivel provincial, más que todo para ejecutar obra pública. Ahora, el Código de Aguas, código moderno también, del año 99,
tiene un sabio artículo 121 donde se ve claramente, lo que está en pantalla, que el abordaje de la cuenca pretende una regulación legal más allá de la conservación. Refiere a objetivos de desarrollo y a la dimensión económica de la planificación y el uso del aprovechamiento del agua. Paradójicamente no ha tenido tanto funcionamiento, pese a que están identificadas, muchas veces creadas también estas cuencas, pero es un elemento que será abordado en el módulo, en el quinto módulo, explicado en detalle este régimen, y algo seguramente se dirá de la cuestión de las cuencas. Repito, como estándar o como criterio para planificar. ¿Por qué traigo esto de las cuencas? Bueno, también hace el mes pasado salió este fallo histórico, ¿no?, de la Corte sobre la cuestión de la cuenca del Atuel. Fíjense ahí, la Corte reitera y toma este concepto de cuenca hídrica, que es el que toma el 121 del Código de Aguas de la provincia, dice, entendiéndola como la unidad que comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y un ambiente particular. Se trata de un sistema que refleja la interdependencia estrecha entre, digamos, entre lo ambiental, predominantemente natural, con una territorialidad federal, y ahí subraya el componente histórico y cultural que delimita la cuestión, digamos, relevante para las cuencas. Ahora, el subrayado de abajo me pertenece a mí, dice, la experiencia ha demostrado que estos organismos constituyen un ámbito adecuado para construir confianza, que es necesaria para poder generar soluciones a los problemas compartidos que sean aceptables para todas las partes, y en su caso para prevenir los conflictos. Para finalizar, se me van a disculpar, me voy a poner otra vez el traje de Pedro Grullo, voy a resistir la tentación de los abogados, los ambientalistas, de hacer una ley con estas sabias y profundas conclusiones a las que ha arribado. Más allá de la broma contemporizadora y de cierre, me parece sinceramente que lo que necesitamos en la provincia es unir en un diálogo a todos los actores relevantes, los sectores productivos, científicos, empresariales, estatales y de la sociedad civil, para elaborar una vez por todas un plan de desarrollo sostenible. La Ley Nacional 27.520 de presupuestos mínimos contra el cambio climático que cité al principio, es un ejemplo de esto que digo yo a modo de chiste contra mí mismo, ¿no? Se puntean objetivos mundialmente aceptados y ratificados en forma ordenada y prolija, como una secuencia de buenas intenciones, y se encomienda en abstracto, no se sabe a quién, ni cómo, ni con qué recursos, acciones bajo el título presupuesto mínimo para garantizar acciones, porque fíjense que la ley 27.520 se llama Ley de Presupuestos Mínimos para Garantizar Acciones. Ahí se ve cómo razonamos, ¿no? Cómo razona el legislador. Creemos que hay que garantizar las acciones como si alguien nos impidiera realizar esas acciones. O sea, o tenemos miedo de que digamos, de que no las podamos llevar a cabo, por eso hay que garantizarlas. Bueno, como dije al comienzo, tenemos que dejar de hablar de derechos para hablar de los deberes, ¿no? Digamos, por supuesto que tenemos y hemos aceptado socialmente la existencia de derechos de todo tipo y color, y tenemos que hablar del derecho de los excluidos, de posibilitar el goce, pero yo propongo pensar, digamos, pensar por un segundo, dejar de hablar del goce de esos derechos ajenos que tenemos que garantizar y concentrarnos en no perder de vista nuestros deberes humanos, al menos estos deberes que tenemos con la Madre Tierra. Bueno, muchas gracias por la atención y esperemos que sea de provecho este curso.